Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, entonces hoy vamos a comenzar una nueva enseñanza en este caso, el, el tema de escuela profética. Entonces quiero comenzar recordando el año en el que estamos. Y este año fue proclamado como año del reconocimiento. Pero yo me recuerdo que cuando el apóstol estaba dando este tema, él mencionó algunas otras palabras y aunque no dijo es año de, también se deduce que también la ministración de este año va también relacionado a esas otras palabras que él dijo. Por ejemplo, él mencionó a los primogénitos, él mencionó la honra, él mencionó la, la doble porción. Entonces quiere decir que con el reconocimiento viene también ese, esos aspectos, llamémoslo así. Entonces, hoy yo les quiero hablar sobre uno de esos aspectos y como el apóstol ya proclamó, entonces yo puedo hacer lo siguiente. No estoy proclamando, simplemente estoy diciendo que vamos a platicar sobre el año de la doble porción, porque también está involucrado, porque es cuando ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ir viendo en los versículos y vamos a ir viendo cómo como Dios tiene reservado y profetizado para su pueblo este tipo de bendiciones, porque yo siempre lo he dicho y lo sostengo que antes de que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, el Señor va a colmar de bendiciones, incluso materiales, al pueblo que Él va a arrebatar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Eso está allá ahí en el libro de Éxodo, cuando el pueblo iba a salir de Egipto, dice que los mismos egipcios les daban a los israelitas, les decían, aquí está este oro, aquí está esta plata, llévensela, llévensela, ¿verdad? Porque eh, ese era el plan de Dios y el plan del Señor no cambia, porque la Biblia dice que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, cuando cuando Dios nos está hablando del año de la doble porción en el reconocimiento, vamos a ver algunos aspectos acá. Número uno, que cuando hablamos de porción, porción es o implica provisión, alimento, protección, fragmento, dosis, cantidad o pedazo de algo. Y es que mire, pues, Si, si nos dicen, yo creo que aquí ahorita hay pocas personas que podrían decir, por ejemplo, yo me como una pizza gigante de las que tienen 24 porciones yo solo. Eh, Tal vez hay alguno, pero la mayoría no. Entonces lo que hace es que se come un fragmento, una porción, porque resulta que la bendición de Dios es tan enorme que que no tenemos cómo contenerla. Malaquías capítulo 3 versos 10 al 11, que es un versículo que muchos utilizan para ministrar diezmos, dice en la versión King James, dice que no habrá un cuarto lo suficientemente grande para poder recibir la bendición que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, y eso se nos habló a finales del año 2022, se nos habló un poquito en la proclama, en fin. Entonces vemos que Dios lo que quiere es darnos porción de Él, porción de provisión, porción de alimento, porción de protección, en cantidades buenas, en cantidades eh, de acuerdo a la capacidad de Dios, no de acuerdo precisamente a nuestra capacidad. Porque uno dice, bueno, cuando
humanamente uno dice, bueno, un pedazo uno se imagina algo pequeño, pero vemos que en la Biblia cuando Dios dice un pedazo es un pedazón. Usted se recordará que cuando Moisés manda a espiar a la tierra, los espías vuelven con ejemplos del fruto que recogieron allá y pues dice la Biblia que eran unas, por ejemplo, las uvas, unas uvas que parecían melones, que los racimos los venían cargando entre dos hombres y así por el estilo. Entonces, si ese es el ejemplo de algo terrenal, porque realmente, hermanos, eso literalmente acá en la tierra sí existe. No sé cuántos han escuchado, yo no conozco el lugar, nunca he ido, pero sé que hay un lugar aquí en Guatemala en donde hay unos frutos grandísimos. Creo que es Almolonga. Entonces, ¿pero por qué? Porque ahí Dios le ha placido glorificarse. Y si eso es un fragmento de lo que Dios tiene, imagínese usted cuánto es lo que Dios tiene para usted y para mí cuando estemos en la tierra prometida. Porque déjenme decirle que en este momento estamos pasando por el desierto, que es la tierra. Vamos camino a la tierra, a la frontera de la tierra prometida, que es el Jordán. Estamos por descender al Jordán y una vez que pasemos el Jordán, entonces vamos a estar ahí, hermanos. Así que para eso es la porción. Entonces, hablemos un poquito de lo normal. Dice en Éxodo capítulo 16, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, varias cosas acá, pero una de las que quiero hacer resaltar es la primera. Dice que Él hará llover pan del cielo y que esa es una porción diaria. Ok, entonces esa es la porción normal, esa es la bendición normal, digamos así, la bendición estándar que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es diariamente. Es decir, Dios jamás nos ha dejado sin comer, jamás Dios nos ha dejado sin su protección, sin su bendición, aún en aquellos instantes en los cuales hemos visto y hemos dicho, Señor, pero ¿en dónde estás? Señor, que yo no te veo, Señor, que yo no te siento. Ahí está su porción, por ejemplo, de sanidad, su fragmento de protección, hermanos. Entonces, pero eso es lo diario. Y eso es como que lo que Dios ya hace por default. Pero eso es para todo el pueblo. Eso es para todo el pueblo. Aún para aquellos que andaban con el pueblo, que eran egipcios, Dios también a ellos los bendijo ahí con esa porción diaria, pero para sus hijos Dios tiene una porción especial. Ahora, ¿qué se les viene a la mente cuando dice que Él hará llover pan del cielo? ¿Con qué lo relacionamos? ¿O, o con qué otro pasaje en la Biblia lo podemos relacionar cuando dice yo haré llover pan del cielo? Palabra, sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, acordémonos de algo. Y aquí lo vamos a ver, yo creo que aquí lo tengo. Sí, aquí está. Juan capítulo 6, verso 32 al 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, que es lo que estábamos viendo ahorita, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, la porción diaria nuestra es Jesucristo. Él es nuestra porción diaria. Y hay una parte en la Biblia en donde dice que si el Padre ya nos dio en Jesús todas las cosas, perdón, que si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? O sea, que si nuestra porción diaria es Jesús, imaginen
que es lo mejor que el Padre tiene, ¿cuánto más representará la doble porción para su pueblo? Porque mire, Dios no nos va a tener, mire, no le estoy alimentando la codicia. No, Dios me guarde. Con eso aquí nosotros no predicamos ni enseñamos la teoría ni la doctrina de la prosperidad material, pero sí el saber que Dios quiere que nosotros tengamos esa bendición que desciende de los cielos, que desciende de los cielos, porque es pan, sí es cierto, es la palabra, pero Jesús mismo dijo que Él era el pan de vida, el pan que había descendido de los cielos. Va, ¿y con qué más lo podemos relacionar el pan que descendió del cielo? A ver, hermanos, ahí me gustaría ya escuchar opiniones con el micrófono. ¿Qué más representa el pan que descendió del cielo? Hermano Angelito, creo que estás hablando, pero estás en mute. No. Ah, ok. Bueno, dos ordenanzas del Nuevo Testamento: bautismo en agua y Santa Cena. Dos elementos de la Santa Cena: el pan y el vino. Pero no precisamente el pan terrenal, sino lo espiritual. Entonces, estamos viendo que también aquí nos vamos a poder platicar cuando hablamos de la doble porción de la Santa Cena. Aunque no, hoy no estamos en Santa Cena, pero podemos hablarlo. Entonces, estamos haciendo una introducción, hermanos, porque ahorita solo estoy poniendo bases para poder decir algo más adelante. Entonces, hoy estamos hablando, para los que acaban de ingresar, siempre dentro del tema del año del reconocimiento, algo que el apóstol Sergio también habló sobre la doble porción. De eso estamos pues, ahorita hablando para los que se acaban de incorporar. Bueno, entonces, avancemos. Entonces, ahora sí, ¿cuándo da Dios una doble porción? Veamos. Dice, Éxodo 16:22, Reina Valera 60. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Bueno, pensemos aquí. Dios había prometido que los iba a liberar y los liberó al pueblo, pero en lo natural, en el desierto no hay mucho que comer, es decir, no hay que comer. Y ellos, cuando el maná comenzó a caer, porque aquí está hablando del maná, eso dice la Biblia que era una comida que ellos no habían visto jamás. Y la orden era, bueno, todos los días, desde el día 1 hasta el día 5, recojan solo lo del día, pero en el día sexto recojan doble porción. O sea, que antes de reposar, antes de entrar en el reposo, Dios te da doble porción. Y dice, o sea, nosotros no guardamos un día, no guardamos ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, no, porque dice la Biblia que Jesucristo es nuestro reposo, porque ahí lo dice la Biblia en la carta a los Hebreos, si no estoy mal, dice que si Josué hubiera dado reposo al pueblo, ¿por qué estaríamos ahorita hablando de esto? Pero más, sin embargo, Cristo es nuestro reposo. Entonces, cuando entramos a vivir en la dimensión de Dios, entonces es necesario que recojamos doble porción. Y se recuerda al principio que yo le dije que uno de los sinónimos de porción era comida. Bueno, entonces, pero no me refiero ahorita a lo que usted se acaba de comer, unos sus frijolitos, unos sus huevos, o su tamal o algo así, no, sino que comida espiritual. Ahorita estamos hablando de algo espiritual. Y note algo, hermano. En este año Dios quiere hacer patente eso, de que esa doble porción viene para cada uno.
ya no solamente, bueno, sí hay casos especiales, pero dice ahí que era para cada uno, porque cada miembro de la familia, todos se levantaban todos los días digámoslo así, desde el día 1 hasta el día 6 a recoger su porción, es decir, que todos debemos de levantarnos día con día a recoger nuestra porción de palabra, nuestra porción de presencia de Dios. Adelante, hermano Angelito. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Amén. Claro que sí. Se recuerdan que yo siempre les he mencionado que la escatología va de la mano de la profecía. Entonces, esto, aunque no diga ahí la profecía de Moisés, pero es palabra profética. Entonces, es correcto. Dice que a partir de la creación de Adán fueron 6 días. Y bueno, ahí hay que empezar a hacer esas equivalencias, pero exactamente estamos en ese tiempo previo a que se cumpla ese día de reposo, ese tiempo de reposo para el pueblo de Dios. Porque entonces cuando el Señor nos arrebate, ¿sí? Entonces para nosotros va a ser reposo, va a ser bodas, va a ser banquete, mientras que acá en la tierra va a estar una tribulación y gran como nunca se ha visto, ¿verdad? Entonces, sí, escatológicamente hablando, estamos viviendo en ese sexto día antes de el reposo, antes de entrar completamente, se los voy a decir así, antes de entrar en la sexta faceta del bautismo, que es previa a la séptima faceta del bautismo. Solo un paréntesis. No los hice bolas ahorita, no sé si ese tema ya lo vieron en la doctrina intermedia, hermano, porque ahorita yo creo que me salté un poquito, no sé si ya vieron lo de las 7 facetas. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Ok, entonces estamos anterior a eso. ¿Por qué? Porque como dice que en el séptimo día no se podía recoger nada, porque era para descansar, totalmente, para descansar de labores, para descansar de cualquier tipo de actividad. Y pasaba algo interesante. En ese sexto día era el único en el que se permitía recoger doble y no se arruinaba la comida, mientras que en los días previos el que recogía doble para el siguiente día se le engusanaba. Pero entonces, empezando, ¿cuándo da Dios la doble porción? En el sexto día. Estamos viviendo en un sexto día, escatológicamente hablando, semana 69, ¿es correcto? Porque ya viene nuestro reposo. Entrar directamente en el reposo, en donde sí vamos a guardar ese tiempo. Entonces,
avancemos porque hay mucho. Aquí se los había puesto, es antes del reposo. La doble porción viene antes del reposo. Entonces, características. La doble porción es por palabra de Dios, no es porque yo lo diga, ni es cuando yo lo diga, es cuando Él lo dice. Esta doble porción no se pudre ni se llena de gusanos. Es decir, ¿cuándo se pudre algo? Digamos, cuando se echa a perder, cuando llega a un punto de descomposición. Y los gusanos, pues sabemos que lo que se comen es cuerpos muertos, se comen cosas leudadas, es una simbología muy, digámoslo así, negativa. Entonces, la doble porción es para comer durante el reposo, porque porque en ese tiempo vamos a tener frente a nosotros al que es el pan que descendió del cielo y al que dio su sangre. Y es para fortalecernos también. Ahí estoy hablando ahorita un poquito del maná diario, es para fortalecernos para avanzar por el desierto, porque ciertamente a muchos se nos han como que acabado un poquito las fuerzas, pero cuando comemos de esa porción que Dios nos está dando hoy, renovamos fuerzas, tal como lo dice en Isaías capítulo 40, verso 31, ¿verdad? Que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. ¿Y qué es eso, hermanos? Arrebatamiento, porque eso es lo que le espera a la iglesia de Cristo. Entonces, la palabra de Dios, doble porción, nos fortalecerá y nos sigue fortaleciendo para avanzar por el desierto, hermanos, no para, para estar dando vueltas en el desierto por 40 años como lo hizo el pueblo por la rebeldía y la idolatría, sino para llegar en el tiempo que debían llegar. Entonces, primera parte de la doble porción, comida. Entonces, pero mire, pues esta parte quiero ver si me da tiempo llegar hasta el final porque aquí está algo precioso. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, hemos perdido cosas, sí, hermano, hemos perdido un montón de cosas. Pero aquí Dios nos está diciendo, y como es palabra escrita, yo les puedo decir, así dice el Señor, vuelvan a la fortaleza, porque hoy Dios anuncia que les va a restaurar el doble de todo lo que han perdido. Porque miren, hermanos, hoy es un tiempo en el cual Dios, miren, yo lo he visto, miren, pues yo lo he visto acá en mi casa, hermanos, que, que Dios estaba haciendo unas cosas maravillosas, aún a pesar de que humanamente hablando uno diría, no, esto no se le ve en una solución, pero Dios, hermanos, está haciendo y dice ahí, no mañana, no dentro de 2 días, hoy. ¿Y qué significa hoy? Es un tiempo gramatical que indica presente, ahora, hermanos. Entonces, si hoy Dios te está hablando y te está diciendo que está haciendo un anuncio, es que, ahí lo vamos a ver en algunas otras versiones, me voy a adelantar un poco, dice, hoy te proclamo, dice el Señor, que te restituiré, que te restauraré el doble. Perdimos nuestra comunión con Dios, perdimos nuestro primer amor con Dios. Hoy, dice Dios, anuncia que nos lo restaurará, pero dice algo también interesante acá en esta parte, hermano, dice, volveos a la fortaleza. Dice una parte en la Biblia que torre fuerte es el nombre del Señor y a él correrá el justo y levantado será, hermanos. Hace algún tiempo yo estuve enseñando acerca de las torres ministeriales. No sé si alguien vio ese tema, ahí está grabado, pero hablaba yo de que las torres ministeriales o fortalezas eran para subirse en ellas y ver de antemano por dónde venía el peligro. Es decir, estaban, si no recuerdo mal, estaban en las fronteras, estaban a la mitad del reino y estaban en la
entrada de la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor, según Job capítulo 1, nos tiene rodeados con tres círculos de protección. Es decir, nos tiene metidos en una fortaleza, pero resulta que a veces nosotros mismos, porque Dios no nos saca, nos salimos de ahí, ¿verdad, hermano? No sé si a usted le ha pasado con su perro, ¿va? Que usted abre la puerta y como es perro de casa y usted se descuidó y el perrito sale. No le estoy diciendo perro, pero lo que le digo, hermanos, es de que por distintas causas en la vida nos hemos salido de esa protección de Dios. Y hablamos al principio que porción es protección, ¿verdad? Entonces, dice ahí, vuelvan a la fortaleza, vuelvan a meterse en esa torre que es Cristo, en esa torre fuerte, y ahí escuchen la palabra del Señor que dice que nos va a restituir al doble. Pero, ojo, mira pues, aquí, aquí les voy a hacer un poquito de contexto. Esta es la profecía de la primera venida de Cristo. Y ahorita vamos a ver, porque este es el anuncio de la doble restitución, pero ahora vamos a ver cómo comenzó eso, el porqué de esta doble restitución o doble restauración. Como estamos hablando de doble porción, entonces veamos. Empezando en el verso 9 dice, Zacarías 9:9, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, hermano, eso se cumplió literalmente allá en el Evangelio de Mateo, Lucas, cuando el Señor entra a la ciudad de Jerusalén y entra montado en un asno y pues y la gente empieza a alabarlo y todo eso. Pero lo que yo aquí le quiero eh, dejar en esta parte de la pregunta esta de por qué es de que, número uno, el Señor trajo salvación y con esa salvación trajo la primera porción, ¿sí? Pero eso no es para todo mundo, hermanos, es para la hija de Sión. ¿Y quién es Sión, hermanos? A ver, alguien ahí que me responda. ¿Quién es la hija de Sión y qué es Sión? Que sea ahí en el chat que me lo pongan. ¿Qué es Sión y quién es la hija de Sión? Ah, ¿qué pasa, hermanos? Hoy no. Ok, bueno, Sión es la iglesia y la hija de Sión somos nosotros. Y a nosotros se nos dice, como es palabra profética, se nos da una orden, hermano. Porque previo, fíjese esto, previo a la doble porción, a la doble restauración, debe venir restauración del gozo, hermanos. Muchos hermanos y hermanas en este tiempo han perdido el gozo, hermanos, han perdido la alegría de vivir, hermanos, y ya no quieren vivir y ya dicen, no, ya no quiero, pero Dios les dice hoy, alégrate un poquito. No, ahí dice, alégrate mucho. ¿Por qué mucho, hermanos? Porque mire, la tribulación que viene para este mundo. Ah, adelante, hermana Hilda. Usted tiene la mano levantada. Amén. Bueno, correcto. Mire, pues acuérdense que estamos hablando de entidades, ¿verdad? De entidades, pero las entidades se componen de personas. Es decir, dicen, bueno, va, cambiémoslo un poquito. No estoy cambiando la Biblia, solo didácticamente. Alégrate mucho, oh hija de Guatemala. ¿Qué estoy diciendo ahí? Le estoy hablando a una
guatemalteca, que por lógica su país es Guatemala. Su, su, su lugar de morada es Guatemala. Su lugar de nacimiento es Guatemala, es decir, pertenece a este país. Entonces, cuando Dios le está hablando a la hija de Sión, que Sión es la iglesia, le está diciendo a ti, persona, hombre o mujer, que eres parte de la iglesia, que eres parte de la iglesia individualmente. Hermano pastor, creo que está por ahí, sí. Dios le bendiga, pastor. Amén. Amén. No, no, no. No, ahí estamos. Perfecto, pastores. Hermano Angelito también tiene la mano levantada. Adelante, hermano. Amén. Ok, entonces ahí entendemos entonces de que nos está hablando de un conglomerado, ¿verdad? Entonces no sé si le responde eso a su pregunta, hermana Gil, o la dejamos más enredada. Amén. Es correcto. Acordémonos que de la... si nos... Vamos a eso, vamos a hacer así rapidito. Está oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Pero si le agregamos a las clasificaciones que mencionó el hermano pastor, entonces vemos que eso es un camino de evolución, pero no todos van a ser novia. Lamentablemente, hermanos, no todos van a ser novia y no todos se van a casar. Claro, hay un grupo que no se va a casar no porque van a ser rebeldes, sino porque ellos son los ministros. Digamos, el pastor no se va a casar, ¿verdad? Aunque quisiera, ¿verdad? Pero él no se va a casar porque él no es novio, ¿verdad? Y no estoy diciendo nada mal ahorita, pero así espero, digámoslo así. Nosotros, no todos se van a casar, no todos van a llegar a las bodas, lamentablemente. ¿Verdad? Entonces sí, así es. Y por lo tanto, esta palabra de la doble porción es para la que se va a casar, para la que la van a arrebatar, porque la que se va a quedar acá, aunque sea, digámoslo así, aunque sea cristiana, pero no llegó a esa estatura, a esa evolución,
Entonces, a- aquí se va a quedar y posiblemente hasta murmurando, ¿ah? Sí, perdí mi tiempo, iba a la iglesia, era ayuda, era anciano, era diácono y miren, me quedé. Pero no, a la que se va a casar le dan la orden de que se alegre porque viene doble porción para ella. Es más, dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene y te trae salvación. O sea, es decir, en la primera venida a él nos regaló la posibilidad de aceptarlo a él, pero esa salvación se tiene que completar. Ah, ¿alguien levantó la mano? Ah, sí. Hermana Gilda. Amén. Es que mire, si la palabra a nosotros no nos confronta, entonces no estamos diciendo nada. Pero quiere que le diga algo, dice la Biblia, ¿va? Por sus frutos los conocerán. Mira, hermano, el que, el que no da un buen fruto, se nota. Y el que da un buen fruto, se nota. Eso es así. Pero al final, acordémonos que dice que el Señor va a permitir un montón de cosas, pero Él, aquellos, eso está creo que en Apocalipsis capítulo 3, aquellos que han guardado, es donde dice, hermano Angelito, donde dice que aquellos que han guardado la palabra de su paciencia, Él los librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para atormentar a los que moran en la tierra, pero nosotros no somos moradores de la tierra, sino moradores de Sión. Hermano, adelante. Ujú. Amén. Gracias, gracias hermano. Sí, la verdad es de que ese es un, ese es un proceso, ¿verdad? Pero al final confiamos en la promesa de Dios, ¿verdad? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bueno, entonces, siguiendo en la lectura, dice, y destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Entonces, previamente a los que se les va a dar una doble porción, Dios promete que Él va a destruir a los enemigos y Él va a hacer que aquellos que se han levantado en contra nuestra sean destruidos, sean neutralizados, sean cancelados. Y aquí no estamos hablando de personas, no estamos hablando de alguien en específico, sino de las entidades espirituales que están atrás de todo eso, porque si usted se pone es-
escudriñar ahí esa parte, está hablando de Efraín, de caballos, pero acuérdense que Efraín en lo literal era hijo de Jacob y fue parte de el clan de él. Pero aquí está hablando en un sentido espiritual, de que estos principados, porque estos son principados, vienen y se oponen y nos quieren destruir, nos quieren quitar, quieren impedir que nosotros salgamos de esta tierra. Pero Dios dice que previo a eso, el Señor se va a encargar de eso, ¿no? O sea, que Él va a sujetar. Mire, uno no se da cuenta cómo a veces Dios ha sujetado a principados, potestades, huestes, para que a nosotros no nos pase nada, hermano, porque eso lo ha hecho el Señor. Y dice ahí, una de las, como decir, como las previas a que haya una doble porción es la paz. Pero no la paz como ausencia de guerra, sino esa paz de confiar plenamente en lo que Dios ha prometido. Porque si se lo digo yo, perdone, mejor no me crea, pero si se lo dice Dios, entonces créalo y eso le va a dar paz a su corazón. Entonces, y aquí viene algo precioso. 9:11 de Zacarías. Y en cuanto a ti, por la sangre de tu convenio, yo he sacado a tus presos del foso en el que no hay agua. Fíjese, hermano, que aquí es algo maravilloso, hermano, algo que Dios está dando en este tiempo, y es que seamos conscientes de que por el sacrificio de Cristo, porque dice que cuando el Señor estaba en la primera Santa Cena, así lo voy a decir, en la primera Santa Cena, Él tomó pan y lo partió y después tomó la copa de vino, pero dijo algo: esto es la sangre perdón, es el nuevo pacto en mi sangre. Y pacto es lo mismo que convenio. Entonces, hermano, al que se le va a dar doble porción es aquel que ha sido lavado por la sangre de el nuevo pacto. Pero eso viene como a, ¿cómo se lo explico? Como a empezar a manifestarse en nosotros cada vez que participamos de la Santa Cena. Porque se recuerda que ya platicamos del pan que desciende del cielo, Jesucristo, pero es el pan de la Santa Cena. Pero aquí encontramos la sangre, que es el vino. Entonces, todo esto es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto permite que aquellos que están prisioneros salgan de la prisión. Y por eso dice Isaías capítulo 61 y Lucas 4:18 que el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre nosotros, porque nos ha ungido y empieza ahí a decir, para proclamar buenas nuevas, para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de cárcel. O sea, entonces, porque mire, Dios no se va a llevar a alguien que esté prisionero de sus propios deseos, de sus propias pasiones, de su carácter. No se los va a llevar, hermano, pero antes de eso está la sangre de Cristo que limpia y que quita y que elimina todo lo malo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque ciertamente hay cosas que hemos hecho y vivimos con las consecuencias, pero ya no estamos presos, ya no somos, ya no le pertenecemos al diablo, le pertenecemos a Cristo, porque Él, por la sangre de ese pacto, de ese convenio, Él nos tomó y ahora somos parte de Él y vamos a recibir doble porción en este año previo a que nos vayamos de este mundo, hermano, porque cuando el Señor dice algo dos veces, y eso lo dice más adelante en la Biblia, es porque Él está previo y presto a cumplirlo, porque entonces ahora viene este tiempo de reconocimiento, pero que es tiempo también de doble porción, en el cual si reconocemos, fíjense cómo lo estoy diciendo, si reconocemos el sacrificio de Cristo en su sangre, vamos a salir libres, porque hay mucha gente aún que está en las iglesias, que está predicando, que está ministrando y siguen presos de algo. Pero por la sangre de Cristo somos libres, porque viene para
nosotros una doble porción. Pero también viene algo precioso, que es el verso 13. Porque he tensado para mí a Judá como arco, e hice de Efraín como su flecha, e incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Porque aparte de eso, hermanos, a mí aquí lo que me da a entender estos versos es de que primero Dios va a venir y va a traer salvación, después va a traer limpieza, pero después nos va a levantar, nos va a restaurar y nos va a poner como guerreros, como sus siervos. Y si usted se recuerda, el año pasado se estuvo hablando mucho sobre las estaturas del cristiano y que la última era soldado. Y un soldado es alguien entrenado, es alguien ágil, es alguien disciplinado, que está listo para cuando lo manden, hermano. Muchos a veces pensamos que, bueno, un llamado del Señor es de que yo voy a escuchar una voz en mi corazón y que me va a decir, ve y apacienta mis corderos. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero cuando Dios dice acá, yo he tensado para mí a Judá como un arco, es decir, que nos está preparando, hermanos, nos está preparando para que estemos listos para ser lanzados, para penetrar en el territorio del enemigo, hermano. Conocemos gente, yo estoy seguro que conocemos gente que aún está prisionera, que no han salido de ese foso, pero para los cuales Dios nos va a usar, hermanos, para entrar como flechas y penetrar y ser como espada de valientes, dice acá, para pelear, hermanos, vamos y de hecho estamos librando batallas espirituales, hermano, contra todo lo que hay ahí en los ambientes espirituales, porque, mire, hermano, el diablo no se quiere ir solo al lago de fuego y él va a hacer todo lo que él tenga a su alcance por botarnos, por robarnos a nuestra familia, hermanos, pero si nosotros hemos sido restaurados, hemos sido liberados y hemos sido puestos como ese arco que dice ahí y como esa flecha que dice ahí, entonces, hermanos, ahí dice que vamos a venir en contra de esos principados y vamos a ser como una espada. O sea, nosotros vamos a ser como una espada que vamos a destrozar a esas potestades que nos han venido a querer matar a nosotros, a nuestra familia, a los que conocemos, hermano. Mira, han habido luchas tremendas en las familias, han habido luchas tremendas en la iglesia, hermanos, han habido oposiciones grandes, pero en todo esto, hermanos, el Señor ha prometido que nos va a guardar y que nos va a usar, hermano. Es que miren, a veces uno le da temor y dice, no, yo mejor no, yo no me meto bien con Dios, porque cada vez que yo me meto bien con Dios, viene el diablo y me empieza a atacar, mejor me quedo ahí. No, hermano, si Dios ya te dijo que Él te va a poner como arco y te va a hacer su flecha, tú solo dile, amén, Señor, y aquí voy. ¿Por qué cree usted, hermano? Mire, usted no sabe, y tampoco se lo voy a contar hoy, pero todas las cosas que en estos últimos meses me han tocado vivir, pero bendito sea Dios, Él me ha permitido estar de pie y estar como esa espada de valiente, porque si no, yo no estaría hoy aquí hablándole a usted. Pero entonces, ¿para quiénes es la doble porción? Bueno, aún tengo 10 minutos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes va dirigida esta doble porción? Bueno, primero, para el primogénito, dice Deuteronomio 21:17. Reconocerá. ¿En qué año estamos, hermanos? Reconocimiento. Reconocerá por primogénito al hijo de la menos amada, para darle doble porción. Ve cómo es que se une acá el tema del reconocimiento con la doble porción. Porque mire, hagamos aquí una pequeña eh, figura. Hay dos pueblos, Israel y la iglesia, así digámoslo así, un modo muy general. Y hay varias figuras. Está el pariente eh, cer- cercano y vos que iban que tenían la posibilidad de redimir a Ruth. Pero aquí también está hablando de el hijo de la menos amada. Habían dos esposas de
Jacob, estaba Raquel y Lea, y la menos amada era Lea. Entonces, en ese caso, hermano, nosotros espiritualmente como un todo, como entidad, al principio ni figurábamos, después pasamos a ser como esa menos amada, pero Dios nos tomó como primogénitos. Y al primogénito Dios le tiene una doble porción. Y nota lo siguiente, que cuando Dios da una doble porción, Dios está reconociendo que esta entidad ha pasado por mucho y que todo lo que posee es por uno. Dios se lo ha dado, pero lo leo aquí mejor. Para darle doble porción de cuánto posee. Y aquí está hablando de lo que posee el Padre. Entonces, hermanos, de lo que posee el Padre en los cielos, nos toca a usted y a mí, que somos primogénitos, el doble de todo eso, hermano. De todo cuanto el Padre posee, por cuanto de este es hijo, primicia de su vigor, es el derecho de la primogenitura. Hablaba hace unos días el pastor sobre cómo Esaú fue profano y despreció, regaló la primogenitura. Dijo, no, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué me sirve eso si yo lo que quiero es, ve, en este momento, llenarme la panza? Pero entonces, eso viene, yo lo veo así como en una doble vía. Si el Padre nos reconoce como primogénitos, Él nos va a dar una doble porción. Y si Él nos da una doble porción, entonces nosotros reconocemos que todo viene de Él y que aunque poseamos lo que Él nos quiera dar, eso viene de Él. Porque Él es el principio de todo, Él es la consumación de todo. Entonces, ¿para quién es la doble porción? Para el primogénito. Y volvemos al tema iglesia. Somos iglesia de primogénitos. Somos esa iglesia del tiempo del fin, la cual dice allá en Hebreos capítulo 12, sí, no estoy mal, que dice que corramos la carrera con paciencia. Pero mire, yo siempre lo he imaginado así, ¿verdad? Esto no es Biblia, que vamos corriendo una carrera de resistencia ya y vamos llegando por ejemplo, al estadio, al Mateo Flores, aunque ahora ya no se llama así, vamos entrando y todos cansados y en el graderío, imagínese esto usted, en el graderío, animándola a usted está Pablo, está Pedro, está Elías, está Eliseo, está todos los siervos de la antigüedad, está un montón de gentes que le están diciendo a usted y a mí, vamos, sigue adelante, eres primogénito, no te rindas, porque viene tu doble porción. Porque mire, hermano, si ellos, hermano, ahí dice Hebreos capítulo 11, que ellos, a muchos de ellos los aserraron, les cortaron la cabeza, pero ellos siguieron corriendo porque sabía que su derecho era ser primogénitos y su derecho era la doble porción. Tú tienes derecho a esa doble porción, hermano. ¿Para quién es esta doble porción? Job 42:10, Reina Valera contemporánea. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. O sea que para aquellos que han sufrido, que los han traicionado, que los han engañado y que han mantenido su integridad, porque eso es importante, dice que Job mantuvo su integridad, no se vendió, él maldijo el día en que nació y todo, pero jamás blasfemó y jamás pecó en contra de Dios. Y por esa integridad, Dios lo justificó, lo sanó y le aumentó el doble. ¿Qué es esto entonces? Doble porción. ¿Por qué? Porque Job era un primogénito. Y el sufrimiento, hermanos, va a pasar porque Dios lo va a sanar y va a venir el doble de todo lo que hemos tenido. Voy un poco rápido porque ya casi voy a concluir, ya que si se me va a acabar el tiempo. Dice Isaías 61:7, nueva versión internacional. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. Aquí ya no es solo una persona, es el pueblo. En vez de deshonra, escucha esto, hermano, recíbalo como una profecía de parte del Señor, porque lo es, dice, en vez de su vergüenza. Miren,
Permítame hacer algo. Claro, no le estoy agregando a la Biblia, pero donde dice mi pueblo, por favor ponga su nombre. No, pongamos la iglesia de Cristo, León de Judá. En vez de su vergüenza, la iglesia de Cristo, León de Judá, recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna, hermano. Porque mire, como le dije al principio, Dios no se va a llevar amargados, Dios no se va a llevar tristes, Dios se va a llevar gente que esté gozosa en extremo, gente que aunque haya sufrido, que aunque le haya llovido, pero confió en el Señor y Dios lo restauró, Dios lo sanó, Dios lo puso otra vez en pie y su fe está intacta, su confianza en Dios está fuerte. Y pues ya solo le queda, como dijo Pablo, solo me resta esperar la corona de la vida que me dará el Señor, el juez justo en aquel día, hermanos. Entonces, mi hermano, esta doble porción es para el pueblo, es para usted. Y el diablo no nos va a deshonrar más, hermano, porque Dios lo está prometiendo, porque dice que nos vamos a regocijar en la herencia que Dios nos tiene, hermano. Tal vez aquí en esta tierra no vas a recibir una mansión en el lugar más bello de la tierra, pero allá arriba sí, hermano. Pero más que eso, hermano, más que lo material, o el Señor te promete que Él va a estar para siempre contigo y tu alegría, mi alegría va a ser eterna. También promete esto, hermano. Segundo libro de Reyes capítulo 2 verso 9. Y aconteció que cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ellos ya habían pasado Jericó, ya habían pasado Gilgal, no recuerdo si en este momento ya habían pasado el Jordán, es decir, se recuerda que vimos al principio que el pueblo estaba caminando en el desierto, iban camino al Jordán. Bueno, ellos en un momento llegaron al Jordán, y antes de cruzar el Jordán, Elías le dice a Eliseo, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y él no le dijo, bueno, mira, déjame tu finca, déjame lo que tenés. No, porque Eliseo todo eso lo había tenido, hermanos. Acuérdense que cuando él fue llamado, él tenía yuntas de bueyes, no una yunta. Él tenía yuntas, él era un terrateniente, hermano. Pero él lo dejó todo por Dios. A ti que has dejado todo por Dios, el Señor hoy te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, nuestra respuesta debería ser el anhelo, ese ruego que tenía Eliseo, y le dijo, Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Mire, yo sé y creo que la manifestación que hemos estado viendo acá en la iglesia del Espíritu Santo, mire, esas ministraciones preciosas, esas liberaciones que han habido, se van a incrementar, porque yo sé, hermanos, que hay mucha gente que anhela esa doble porción. Y si no lo anhelamos, anhelémoslo, hermano. Que, mire, que sea restaurado como al principio, dice aquel deseo, aquella cuestión, aquella desesperación por levantarnos, por orar de madrugada, por escudriñar la palabra. Eso es también desear una doble porción. Y entonces dice más adelante que el Señor le concedió eso. Pero previo a esto, hermanos, van a ocurrir muchas cosas, porque ¿qué pasó después? Hubo un arrebatamiento. Y por último, lo quiero dejar con estos versos que ya los vimos, pero en diferentes versiones de Zacarías 9:12. Martín Nieto dice, de Zacarías 9:12. Volved a la plaza fuerte, prisioneros llenos de esperanza, es decir, no perdamos la esperanza, hermanos. Porque hoy mismo, esto es más claro, mire, hoy mismo lo proclamo, te voy a restituir el doble, te voy a restituir el doble, dice el Señor. Jerusalén
76 dice, volver a la fortaleza cautivos de la esperanza, es decir, aquellos que no pierden, que dicen, no, pero el Señor no lo ha cumplido, pero lo va a cumplir. Hoy mismo yo lo anuncio, el doble te he de devolver. Nácar Colunga dice, volved cautivos a la fortaleza, llenos de esperanza, y yo te restituiré la gloria al duplo. Puede ser que muchos de los que están ahorita aquí conectados o de los que van a ver este video posteriormente, Dios los haya usado poderosamente y hayan tenido una gloria, pero la perdieron. Pues Dios dice, vuelve cautivo, lleno de esperanza, y yo te restituiré la gloria al doble. Reina Valera 90, volved a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy os anuncio que os restauraré todo. Aquí no dice solo la gloria, aquí dice todo, hermano. ¿Y qué es todo? Completo. Todo lo que perdimos o lo que entregamos o lo que dejamos, todo, hermanos, todo. Hoy Dios anuncia que nos va a restituir. Y nueva traducción viviente dice, regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Mira, esto es lo que a mí me impactó de este versículo, y por eso lo puse en varias versiones, porque mira, hermano, levante la mano el que no ha tenido dificultades. Yo creo que todos las hemos tenido, hermano. Y ahí dice la Biblia, Zacarías 9:12, versión nueva traducción viviente, que hoy mismo Dios promete que te dará 2 bendiciones por cada dificultad. Y solo cuéntalo. Yo puedo contar, por lo menos en este año que pasó, por lo menos 5 dificultades. Y Dios dice que por cada una de esas, Él me va a devolver 2. Entonces imagínate, hermano, que este año del reconocimiento también lo podemos llamar como año de doble porción, año para los primogénitos, en el cual Dios nos va a poner donde nos quiere poner, porque ya viene Cristo, hermanos. Entonces, con esto concluyo yo el tema. No sé si hay alguien por ahí que